Hola a todas y a todos. Eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación del libro titulado Hermenéutica, Lenguaje y Violencia, Perspectivas en el siglo XXI. Es una publicación que tuve el placer de coordinar, pero que hubiera sido imposible llevar a cabo sin la participación, sin la cooperación, sin la ayuda, sin el impulso de Nacho Escutia y de Teresa Oñate, que nos acompañan aquí el día de hoy. Eh, Ellos nos van a platicar un poco de esta experiencia de hacer este libro en diferentes sentidos. Y antes de darles la palabra, me gustaría platicarles muy brevemente, eh, digamos, mi lado de la historia, ¿no? Me gustaría contarles cuál es cuáles son las series de problemas que nos convocaron a hacer este libro, ¿no? Que nos motivó a reunirnos, a pensar, a ir, decir, hacer, etcétera. Y un poco a platicarles cuál es el contenido del libro. Para empezar, tendría que señalar, digamos, el horizonte problemático. ¿No? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la violencia es el problema de nuestros tiempos. Desde finales del siglo XX, la violencia se convirtió, no, perdón, desde principios del siglo XX, la violencia se convirtió en un objeto de reflexión filosófica para diferentes pensadores. ¿No? Tenemos pues toda la tradición que se desprende de Nietzsche, de Marx, ¿no? De la escuela de Frankfurt, tenemos a Benjamin, a Zambrano, a Heidegger, por supuesto, ¿no? Toda una serie de pensadores que han reflexionado furiosamente sobre la violencia, Hannah Arendt, por supuesto, ¿no? Y no obstante estas reflexiones, no obstante todas las advertencias que estos pensadores han sabido hacernos, la violencia ha seguido avanzando en el mundo. La violencia cada vez se apodera más del mundo y lo puebla de diferentes e inverosímiles maneras. Frente a este problema, que es un problema que además a los pensadores de mi generación nos marcó definitivamente, frente a este problema fue que nos decidimos a pensarlo un poco más sistemáticamente. Esto lo digo un poco a título, digamos, generacional. Mi generación comenzó a pensar con el acontecimiento de las Torres Gemelas. Yo recuerdo estar llegando a Ciudad Universitaria, el 9/11, ¿no? Yo recuerdo ir caminando hacia Ciudad Universitaria y de repente las televisiones de los negocios locales estaban abarrotadas con toda la gente para ahí, con un horror, un estupor tremendos, precisamente contemplando por televisión lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento, yo estaba como en segundo semestre de la carrera, una cosa por el estilo. Era muy difícil saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y no obstante, ese acontecimiento se convirtió en un evento definitorio para el pensar. Recuerdo haber leído artículos de Bachelard en el periódico, en fin, diferentes pensadores pronunciaron frente a ello. Y eso que ocurrió en Nueva York nos ha dejado una serie de indicios para pensar la violencia de nuestros tiempos, ¿no? Digamos, evidentemente no es el único acontecimiento, pero me parece que sí es importante en la medida en la que nos señala una característica importante de la violencia de nuestros tiempos, ¿no? Que tiene que ver con su espectacularización. Ya antes de este evento, ya habíamos podido ver la guerra del Golfo transmitida en directo por televisión, ¿no? Y sin embargo, era un evento raro, todavía las cámaras no tenían esta alta definición que tienen ahora, ¿no? No había millones de celulares dando el evento. Y esto sí, ¿no? Este sí tuvo diferentes perspectivas, se podía ver en cámara lenta, se podía ver desde diferentes lugares, y evidentemente con ello asistíamos también a una mediatización importantísima de la violencia, ¿no? Digamos, todo lo que nosotros consumimos como violencia está siempre mediatizado por cierta forma de la comunicación que se ha apoderado de nosotros, ¿no? Esta mediatización, claro, hace todavía un par de décadas estaba monopolizada por la televisión, el radio,
pero ahora con el flujo impresionante que ha tenido Internet ha cambiado, ¿no? Y aunque tenemos muchas más perspectivas, sigue estando mediatizada, ¿no? Es decir, sigue estando sometida a procesos de selección, de censura, de perspectiva, etcétera. Otra cosa importante que nos desató ese acontecimiento es la crudeza con la que somos capaces de experimentar la violencia. Es decir, ver en vivo cómo se estaba derruyendo un edificio, ¿no? Uno de los símbolos más importantes de la nación norteamericana, ver el polvo, ver las llamas, ver los gritos, ver cómo la gente se aventaba del edificio, una cosa terrible. Creo que nos muestra otra fase de la violencia de nuestros tiempos, ¿no? Que tiene que ver con eso, con que cada vez estamos más acostumbrados a consumir un tipo de violencia cruda, ¿no? Cruel, snuff, digámosle así, ¿no? Y es que en conjunto, estos tres factores eh, considero que han estado sometidos también, asimismo, a un proceso de normalización, ¿no? Es decir, cada vez este tipo de violencia nos es más natural, ¿no? Cada vez nos acostumbramos más a verla. Y esto tiene que ver con algo que yo llamo cierta especie de secularización de la violencia, ¿no? En la medida en la que la industria cultural a lo largo de todos estos años nos ha, digamos, acostumbrado a, a contemplar ciertas formas crudas de la violencia, ¿no? De modo que ha creado sociedades altamente, no solamente resistentes a la violencia, no solamente tolerantes a la violencia, sino que incluso altamente deseosas de violencia. Esto es una cosa brutal, ¿no? El proceso de normalización de la violencia en la que me parece que estamos metidos todos como sociedades occidentales, que me parece que es necesario pensar. Entonces, este problema de la violencia es algo que a mí como pensador desde hace muchos años me había preocupado, lo he platicado con muchos de mis colegas, con muchos de mis amigos del pensar, y por supuesto con mis maestros. Y mis maestros, ¿no? Sería más correcto decir mis maestras, porque la mayor parte de ellas son filósofas, ¿no? Son mujeres. Mis maestras, como Greta Rivara, como Rebeca Maldonado, como María Antonia González, como Paulina Rivero, son todas ellas hermeneutas de corazón, ¿no? Formadas en la hermenéutica, y al mismo tiempo son prófugas de la hermenéutica, en la medida en la que han sabido utilizar a la hermenéutica para construir sus propias tradiciones, sus propias perspectivas y hacer otras cosas, ¿no? De repente ir hacia la filosofía japonesa, hacia la filosofía china, hacia la filosofía natural, en fin, ¿no? A cada una de ellas crea su propio horizonte. Entonces, digamos, desde muy pronto yo aprendí a tensar la hermenéutica, digamos, a no pensarla desde los lugares tradicionales como sería Tiltai, Gadamer, ¿no? Digamos, a no quedarme en ese horizonte, sino siempre tratar de tejer como más allá. Y en esa medida, hace un tiempo, me di cuenta de que la hermenéutica ha sido, en los últimos años, bastante desdibujada de los horizontes filosóficos, ¿no? En las facultades, en la medida en la que ha venido avanzando otra serie de pensamientos, como la decolonialidad, como el ecologismo, como diferentes planteamientos en torno al género, etcétera, diferentes tipos de estructuralismos, de postestructuralismos, etcétera, la hermenéutica ha caído en una especie de olvido que me parece extraño, ¿no? En la medida en la que la hermenéutica eh, finalmente detona, ¿no? Está en el corazón de la producción teórica de la filosofía del siglo XX. Entonces, es por esta razón que me pareció importante pensar a la hermenéutica, perdón, pensar a la violencia desde la hermenéutica. Porque desde mi punto de vista la hermenéutica tiene muchas cosas que decir aún en torno a ello. La prueba clara está en este libro que hemos intentado hacer. Y una última perspectiva que me parece importante mencionar es el asunto del lenguaje, ¿no? Yo soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, de la asignatura de Filosofía del Lenguaje. Esta asignatura está tradicionalmente, digamos, poblada por textos, por teoría que está relacionada con la producción de filosofía analítica de corte anglosajón, ¿no? Digamos, tradicionalmente la filosofía del lenguaje se piensa desde los textos de Frege, de Russell, en fin, ¿no?
Y no obstante, desde que yo me acerqué a esta asignatura, siempre pude pensarla en términos de la ontología estética abierta por Nietzsche, por Heidegger, por Gadamer, por Deleuze, por Foucault, etcétera, ¿no? Esto es, digamos, ese es mi horizonte desde el cual pienso la filosofía del lenguaje. Y fue justo a raíz del contacto que he tenido en estos años con los estudiantes, con sus inquietudes, con su hambre por pensar el lenguaje desde otras perspectivas más allá de la lógica, que me di cuenta de que hace falta hacer esfuerzos grandes para lograr que los estudiantes de filosofía y que la gente, pues en general, se dé cuenta que el estudio filosófico del lenguaje está relacionado no solamente con un cierto análisis de la verdad, no solamente con ciertos usos del lenguaje relativos a la lógica, sino que está en el corazón de todas nuestras reflexiones, que está en la medida en la que somos capaces de lograr una perspectiva estético-ontológica de él, vamos a poder descubrir que el lenguaje define posiciones filosóficas en general, ¿no? Entonces, todo este cúmulo, ¿no? de cosas en torno a la violencia, a la hermenéutica y el lenguaje, producieron que un día, en el margen, en el contexto de un congreso que organizó la doctora Rebeca Maldonado aquí en la Ciudad de México, en torno al pensamiento Heidegger, me reuniera yo con el círculo de pensadores de la cátedra Hercritia, que tiene su sede en Madrid, en donde están Teresa, está Nacho, en donde está Gaetano Chiurasi, muchos otros colegas entrañables, no está Rebeca también, por supuesto, ¿no? Rebeca Maldonado, que Rebeca, perdón, que fue en una reunión en donde Teresa nos hacía la invitación a asistir a Turín, porque le iban a entregar a Bátimo la medalla del Círculo de Bellas Artes. Entonces, a partir de ahí fue cuando dije, claro, ¿no? ¿Por qué no hacerlo entre todos? Entonces, rápidamente dije, entre todos nosotros que estamos, digamos, pensando desde la hermenéutica y que nos preocupa tanto la violencia, ¿no? y que hemos trabajado tanto el lenguaje, podemos hacer algo para afrontar esta situación que he tratado de describirles. Entonces, rápidamente, gracias al impulso de Teresa, de Gaetano Chiurasi, pude viajar a Turín para entrevistar al profesor Bátimo, una entrevista muy cálida, muy lúcido él, muy amable que fue conmigo, muy iluminador también, ¿no? Y es a partir de esa entrevista que pude platicar directamente con Teresa, con Nacho, con Gaetano, con Greta Rivara, en fin, con todos los autores, pues, para decirles, a ver, es necesario que pensemos este problema. Háganlo como ustedes quieran. Y entonces el resultado ha sido de verdad espectacular, ¿no? Resulta que todos tenían una máquina de pensar y todos la pusieron en marcha, ¿no? De una manera sorprendente, con estos textos, ¿no? Teresa nos regaló un texto maravilloso en donde en una primera parte nos hace un recuento teórico, histórico, de cómo la hermenéutica, ¿no? Ha ido deviniendo en el tiempo, cómo se convirtió en hermenéutica crítica, hace un recorrido por los postulados fundamentales de diferentes autores, y en una segunda parte nos regala una criteriología, digamos, como una alternativa crítica a la desmesura antropocéntrica y a sus diferentes formas de violencia. Es de verdad un texto espectacular, ¿no? En la medida en la que nos permite pensar de otra manera tanto la historia de la filosofía como las violencias que acontecen en nuestro mundo, ¿no? Gaetano Chiurasi nos regala también un texto en donde sigue el pensamiento de Bátimo, lo tensa con el pensamiento de René Girard, y es capaz de ofrecernos, digamos, una visión del cristianismo como práctica débil, no religiosa, ¿no? Esto es de verdad notable. Siguiendo el concepto de mímesis que se teje en la obra de Girard, Gaetano
nos muestra cómo es que Gianni Vattimo recoge este concepto y lo interpreta dentro de la tradición cristiana, ¿no? Esto me hace recordar que cuando fui a hacer la entrevista con Gianni Vattimo, pues platicamos de muchas cosas, ¿no? Esta entrevista, por supuesto, es el centro del libro. En esa entrevista, Gianni Vattimo pues nos plantea a la hermenéutica más que como una teoría, como una práctica, ¿no? Como una práctica ético-política fundada en el diálogo, que efectivamente lo que trata es no de imponerse, sino de compartir, ¿no? Se trata de escuchar más que de decir, ¿no? Y en esa entrevista me ocurrió personalmente una cosa, creo yo que es relevante. Preparando la entrevista, eh, leí lo que Vattimo había estado haciendo en la última década. Y claro, yo conocía al Bátimo que se ocupaba de Heidegger y de Nietzsche, ¿no? El que hablaba de la muerte de Dios y del eterno retorno y este tipo de cosas. Y preparando la entrevista, me di cuenta de que Bátimo había tenido en la última década un giro cristiano, totalmente cristiano, hablando del Papa, ¿no? Hablando del cristianismo, etcétera. Y había algo que yo no podía comprender en ese giro, ¿no? No podía comprender cómo pasaba de pensar el nihilismo y la muerte de Dios a hablar del Papa y el cristianismo. Leí mucho, más o menos entendí, y en la entrevista fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque me decía Bátimo, a ver, en algunas de sus respuestas, ¿no? Me dice, a ver, ¿usted reza? Yo le digo, no, pues no suelo hacerlo, ¿no? Yo no soy particularmente cristiano. Y me dice, yo sí, yo rezo mucho, pero cuando rezo, ¿usted cree que yo hablo con alguien? ¿Con Dios? ¿Con la Virgen? Y se ríe, ¿no? Y dice, bah, ni siquiera sé si existen, ¿no? Pero he aprendido y esto es lo que me parece maravilloso, ¿no? Sí, pero he aprendido que haciéndolo no le hago daño a nadie y me hago bien a mí y le hago bien a los demás. ¿No? A eso se refiere con la práctica de la hermenéutica, justo como práctica, no como dogma, no como teoría, ¿no? No como algo que se puede imponer. Entonces, bueno, en esa plática, Pátimo y yo platicamos sobre el cristianismo, sobre Nietzsche, sobre Heidegger, evidentemente, sobre la violencia, platicamos sobre el panorama de la violencia en Latinoamérica y en sus diferentes puntos de vista en torno a la esperanza que él tiene en los latinos, ¿no? Es sabido, él lo dice en muchas entrevistas, siempre manifiesta una confianza en Latinoamérica para desbordar las lógicas del capital y este tipo de cosas. Es una entrevista de verdad esplendorosa. Cuando la terminamos, Gaetano nos estaba acompañando y ya salimos de su casa, caminábamos por la vía Po y me dice Gaetano, es que de verdad Bátimo estuvo súper lúcido, ¿no? Lo pusieron muy contento tus preguntas, ¿no? Dice, últimamente había estado un poco triste y así, y con esto, de verdad, y es que, de verdad, cuando respondía florecía, ¿saben? Respondía con una puntualidad que, bueno, en fin, y esa es la entrevista que tenemos acá, ¿no? Nacho Escutia nos presenta un texto también formidable, ¿no? En el que examina algunas de las lógicas de los límites y de las fronteras que desde el ámbito desde la ontología imponen ciertas violencias en la determinación de lo ente. Y justo de la mano de Teje un Camino, a través de Nietzsche, Bátimo y la misma Teresa Oñate, ¿no? En donde nos va tejiendo una serie de alternativas, ¿no? Para ir desplazando estos límites, para ir rebasándolos, para ir debilitándolos. Y bueno, es un texto, por demás, insisto, sugerente, ¿no? Y bueno, por último está el texto de Greta Rivara. eh, Greta es una muy querida colega, amiga, pero sobre todo maestra en mi formación. Greta reconoce al inicio de este texto la importancia de la ontología hermenéutica y de su comprensión del lenguaje para pensar, ¿no? Para vivir, para ser, y a partir de ello crea una categoría que es la categoría del relato testimonial. Esto me parece a mí notable, ¿no? Todos sabemos que, bueno, después de Deleuze ya es casi un lugar común decir que la filosofía se encarga de inventar conceptos, pero no por ser un lugar común deja de ser cierto ni es menos potente. Efectivamente, Greta crea el concepto de relato testimonial
como una categoría que nos permite desvelar, criticar y afrontar diferentes formas de violencia acaecidas en el Holocausto. Entonces, a partir de esa categoría, hace un examen de diferentes formas de testimonio que acontecen en el Holocausto. Y bueno, es en verdad un texto que es duro, ciertamente, no es fácil de leer, no es un texto feliz, pero es un texto de verdad lúcido como pocos, ¿no? Entonces, ven ustedes cómo en este horizonte eh, hay en efecto una reunión de textos que tratan de pensar la violencia, la hermenéutica y el lenguaje con la finalidad siempre de tratar de buscar salidas, ¿no? Con la finalidad siempre de pensar en la actualidad de la hermenéutica para el pensamiento y de ofrecer alternativas desde la propia hermenéutica para poner freno, ¿no? Para hacerle frente a este tipo de violencias que han acontecido en el último siglo y en el que estamos caminando todavía, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy brevemente lo único que yo quería decirles con respecto al libro, ¿no? No me podía aguantar como las ganas de transmitirles todo este proceso, ¿no? Todo este proceso que además habla de una fuerte amistad filosófica que se ha ido consolidando justamente a partir de ello, ¿no? Cuando uno se reúne con colegas, se reúne porque tiene cosas en común, ¿no? Porque tiene intereses en común. Y en este caso, creo yo, que lo que nos reúne son unas profundas ganas de cambiar el mundo, unas profundas ganas de hacer que no siga siendo, que no siga estando poblado por las violencias en las que estamos. Nos convoca también el pensamiento riguroso, ¿no? El pensamiento comprometido, digámoslo así. Y por supuesto, nos convoca la amistad, ¿no? La alegría de pensar, la alegría de hacer cosas juntos y la alegría de poder contribuir, así sea mínimamente, con el pensamiento de los demás. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí me gustaría, creo que ya les dije lo que quería decir. Entonces, me gustaría darle la palabra a Nacho para que nos cuente un poquito más de este universo que ronda este libro, ¿no? Muchas gracias. Nacho. Estamos en... Muy buenas tardes. Quería deciros muchas gracias a ti, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por haber dado lugar a la presentación de este libro aún en estos tiempos tan complejos que vivimos con la pandemia, ¿no? Y que nos llevan, pues, en vez de estar en un maravilloso aula o en una maravillosa librería de esa universidad tan espléndida, ¿no? Que es la UNAM, pues a estar en este canal online que no obstante nos permite llegar no solo a México, no solo a España, sino también a toda Latinoamérica y a todos los lectores de esta obra en el ámbito de habla hispana. Bueno, agradecerte mucho la encomienda particular que has hecho de mi texto y el inteligente recorrido que ya has brindado a los espectadores de este vídeo en torno a la obra. En primer lugar, pues quería destacar, partiendo de la genealogía que tú ya has trazado a propósito del germen de la obra, quería resaltar cómo fue, digamos, el proceso final que compete pues a su elaboración mutua entre... Disculpen un segundito porque nos están diciendo que parece que hay algún tipo de problema con el micrófono. En principio creo que ya está todo bien, más espero que nos confirmen si es así. Bien. Como decía, quería hacer un poco de genealogía del periodo final de elaboración de esta obra tan rica, tan espontánea, pero donde al mismo tiempo pues, se condensan una serie de horizontes, una serie de inquietudes mm, remiten a muchos años atrás, remiten efectivamente a muchos seminarios, a muchos congresos, a muchos encuentros llevados a cabo pues, principalmente a través de la labor de la profesora Teresa Oñate, aquí conmigo,
la profesora Rebeca Maldonado, la profesora Mariflor Aguilar, la propia Greta Rivara y tú mismo, querido Billy, os habéis habéis ido llevando a cabo a lo largo de toda una renglera de años en España, en la UNED, en México, en la UNAM y en otros lugares del mundo, ¿no? Que yo recuerdo un congreso maravilloso del que siempre se habla que hubo en Italia, concitaba a Rebeca, al propio Gianni Vattimo y a Teresa, ¿no? Es lo que yo recuerde. En cualquier caso, como decía, quería hablar sobre el trazado final de esta obra, ¿no? Que por motivos de la actual situación que vivimos, ¿no? Y de las complejidades pues, que incluso enfrenta el mundo editorial, pues ha acabado haciéndose en esta coedición espléndida y afortunada, yo creo, entre Fénix Filosofía y Editorial UNAM, ¿no? Bueno, decir que, claro, la obra ya estaba formulada y entonces Billy nos dijo, pues bueno, hay que buscar una solución, toda vez que parece que el mundo editorial en México pues sufre de una parada, de una detención de las prensas, ¿no? Entonces pues surgió esta maravillosa coedición, decidimos lanzar adelante el proyecto Fénix Filosofía con su directora, María Ángeles Domínguez, y siendo yo responsable de ese sello dentro de esta editorial con más de 20 años de experiencia y que ha venido trabajando sobre todo con la UNED y con la Universidad de Sevilla, lanzar este proyecto editorial centrado efectivamente en filosofía, como digo, ¿no? Y siendo, sin embargo, pues una editorial independiente que en este caso pues viene a juntarse, a venirse con la amplia experiencia y con el más que respetado y venerado criterio y calidad académicas de la UNAM, ¿no? Que para mí pues, es la, la universidad por excelencia de toda Latinoamérica, incluso. Entonces, bueno, ha surgido este maravilloso proyecto editorial con la vocación de que los textos, los libros que se editen, compartan y lleguen hasta todo el mundo hispanohablante, es decir, hasta Iberia, que con España, Portugal, y por otra parte a toda Latinoamérica, ¿no? Estando presente en México, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, incluso hasta Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Donde la lengua hispana pues también está encontrando un nuevo hogar. Así como digo, pues bueno, esta editorial tiene como proyecto principal una determinación absoluta, ¿no? Por fomentar la divulgación, la difusión y este diálogo transatlántico, podríamos decir, ¿no? Invirtiendo además en los propios territorios en los que publica, ¿no? Sucediendo que todos los libros, por ejemplo, que uno puede adquirir en México, en este caso a través de librerías Gandhi, librerías Gonville, pues está hecho en México, está impreso en México y no hay viaje, ¿no? No hay viaje más que el que hace el lector a través de las voces, que en este caso este rico libro concita. Así pues, este proyecto editorial nace, digamos, para dar voz, como nosotros decimos, al sur del mundo, para transformarlo. Porque sin transformación, si la crítica nos acompaña efectivamente de una ética y de una confianza en el espacio geopolítico que se articula a través de la lengua hispana, pues no tendría sentido. Me sonreía yo antes cuando tú citabas a Vattimo, que es cierto que en esta entrevista precisamente pues hace alarde de nuevo esa gran confianza que él tiene en el ámbito latinoamericano, una confianza en este caso que particularmente comparto y que me apela con especial incisión, ¿no? Y recuerdo que llega incluso a decir en esa maravillosa entrevista filosófica que este libro hospeda, de Gianni Vattimo, que dice, español es la lengua de los pobres en la actualidad. Por ello, por la latinidad pasará, sí, ojalá que sí, la transformación de este mundo. ¿Por qué? Quizá
porque en Latinoamérica efectivamente se nos presentan paradigmas alternativos, ¿no? De relación con la tierra, de generación y conformación de comunidad, de relación con lo divino y con la sacralidad, ¿no? Importante es efectivamente en ese sentido, pues relevante, el hecho, el fatum de que nuestro actual Papa, ¿no? Pues tenga origen argentino y por ende latinoamericano, ¿no? Así que bueno, este libro, por lo que respecta a Editorial Fénix, inicia la colección Hermes, que dirige Teresa Oñate, y que está respaldada por un comité científico formado en su mayoría por mujeres, la verdad. No tendría sentido una efectiva transformación del mundo si no se hace a través de una feminización de él, ¿no? Y bueno, esto no solo implica, digamos, cuotas paritarias, sino implica dar los espacios que las mujeres en definitiva siempre han merecido y que simplemente es que antes no existían, no es que no haya habido precisamente filósofas, ¿no? María Zambrano, Hannah Arendt, Simone Weil son claros ejemplos de ello, ¿no? Nuestra más reciente contemporaneidad. Y bueno, en este libro desde luego destaca pues, la presencia de Mariflor Aguilar, de Saoñate, de Greta Rivara, grandes filósofas de nuestro tiempo, no se puede ya decir de otra manera, hay que reconocer, ¿no? Junto a Bátimo, ¿no? Que de algún modo pues viene a presidir esta obra, son ya ellas un presente transformador de la filosofía. En cuanto a mi aportación, bueno, efectivamente, como tú ya denotabas, se centra particularmente en preguntar por las fronteras, pero esta pregunta, esta inquietud por las fronteras, no viene sino determinada por una particular asunción y un particular diagnóstico de cuál sea nuestro tiempo. Una pregunta, pues bueno, que ha llevado a que desde el CITE incluso se iniciara un proyecto en el que tú, Billy, también estás implicado, ¿no? Como era la colección, como es la colección Pensar Nuestro Tiempo, ¿no? Que ya lleva 7 volúmenes publicados, ¿no? En la editorial Dickinson y tiene proyectados otros 3 o 4, incluyen edición también de autores mexicanos, en este caso. Entonces, esa situación, ese enclave en nuestro tiempo, pasa por el reconocimiento, la asunción de que vivimos en un mundo, para decirlo con Heidegger y con Teresa, que siempre gusta de recordarlo, en un mundo que complica una violencia terrible, sistematizada, normativizada, naturalizada. Efectivamente, tal y como hacías tú alusión antes, ¿no? A propósito del asunto de su espectacularización, pues convive ya con nosotros incluso, y esto es lo más preocupante bajo mi punto de vista, empieza a tener una gran presencia en cuanto a la constitución de nuestro deseo, ¿no? No voy a dar ejemplos, pero pienso en esa clase de series, ¿no? Que han hecho de la violencia, particularmente en Latinoamérica, pues un espectáculo televisivo en la cual ciertos modos de vida muy desatentos, como poco a la alteridad y al derecho a ser de múltiples comunidades, pues un poco menos que alzados o estetizados, ¿no? Entonces hay un proceso de banalización ahí preocupante. Por otra parte, cuando en relación a esta violencia sistematizada, en mi texto Mintero por las fronteras, la primera cuestión que salta al lector y que me saltó a mí y me sigue saltando también como lector del propio texto es de qué fronteras hablamos. Sin duda para aquellos que nos dedicamos a la filosofía, pues resulta muy evidente que las fronteras sensibles tan vigentes, ¿no? Pienso en la frontera por Estados Unidos con México, donde hace apenas unos días se desbloqueaba una situación que llevaba durando desde 2019. Es decir, todo este periodo de confinamiento que hemos vivido en España o en México se quedaba en una anécdota comparado con el confinamiento
de esas personas que han tenido que pasar 2 años en un nowhere, en un lugar, en mitad de esa frontera, de ese muro simbólico y efectivo que el expresidente de Estados Unidos había construido y que solo parece alcanzar una suerte de solución, ya veremos, tras un infierno de 2 años, ¿no? Eso también en Israel, ¿no? Y en la ocupación de Cisjordania, sobre la cual ayer y hoy mismo pues teníamos titulares en la prensa. Eso también en el drama constante de la frontera que supone el Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues nos recuerda la indiferencia social y de los media ante el hecho de que ante las costas de Canarias mueran, por ejemplo, 300 personas de una vez en una patera, ¿no? Eso como algo normal, como algo que formase pues bueno, que igual que por las bondades de esta tierra crecen los limones, ¿no? Pues igual parece que por tener ese mar, por estar en ese enclave, fuera algo asumible que murieran esas personas allí. Toda esta indiferencia en la que nos sumergimos tiene que ser, digamos, desenmascarada, no puede dejar de alterarnos, mucho menos podemos hacer de ella un elemento de consumo que no apele a nuestra sensibilidad, sino que incluso sirva para narcotizarnos, ¿no? Entonces, cuando me preguntaba por estas fronteras, decía, para los filósofos resulta claro que estas remiten a otras, ¿no? Más etéreas, más invisibles, menos perceptibles y mucho menos claras en ocasiones, ¿no? Incluso precisamente la discusión, ante todo, se centra en pensar cuáles sean estas fronteras. Sabemos que están ahí, ¿no? Y son aquellas que precisamente legitiman, naturalizan, hacen que nos hayamos vuelto insensibles, incluso que podamos generar procesos de estetización de esta violencia, como digo, está plenamente rutinizada, ¿no? Acudimos, por lo tanto, a reconocer que nos hallamos inmersos, que pensamos incluso a través que vivimos y generamos realidad, insertos en una lógica de la violencia, es perversa por inercia, perversa por defecto y por constitución. Cabe recordar también, reseñar no solo esa negatividad, esa dimensión terrible, castradora, mutilante, ¿no? Que tiene la frontera y que es particularmente manifiesta en los ejemplos que planteaba anteriormente a propósito de Estados Unidos, de Israel, de la propia frontera europea en el Mediterráneo, sino que también quería, aludiendo a uno de los enclaves, ¿no? Que concita este libro, como es el de la hermenéutica, recordar o traer a colación más bien la figura de Hans-Georg Gadamer, ¿no? Cuando hablaba de la positividad del prejuicio, es decir, de que estas fronteras invisibles, estas fronteras etéreas en las cuales se inserta y a través de las cuales somos en un modo violento de hacer mundo, son también ellas las que nos permiten hacer la crítica y nos sirven de punto de partida y horizonte necesario incluso para brindarnos esa propia realidad que ponemos en cuestión y las vías también para reconocer su violencia inherente y, por lo tanto, para encontrar sus posibilidades de transformación, ¿no? Si es que, acaso, bueno, asistimos, como digo, a una reflexividad inherente de la hermenéutica, si es que acaso, como digo, la comprendemos ya como un saber que se comprende, que se está en la comprensión del ser. Bátimo dirá, todo el ser, y lo dirá con Gadamer, todo el ser que puede ser comprendido es lenguaje. No hay ser fuera del lenguaje, al menos para nosotros. Y por ende, nos hallamos en una tarea constante de aprendizaje. La comprensión, que estamos exhortados a aprender a comprender, que este es el modo de ser a partir del cual se nos da el ser precisamente, ¿no? Y ese modo de ser, esa reflexividad, nos tiene necesariamente que arrastrar, en el mejor de los sentidos, hacia un momento destructivo, lo que Heidegger denominará una distraction, ¿no? Pero
Sí, se me ha escapado el inglés. Destrucción. La deformación profesional de traductor de inglés me pasa factura. Pero como decía, la posibilidad de esta destrucción viene incluso dada, ¿no? Estas posibilidades constructivas pasan a su vez por el propio horizonte de comprensión que se pretende construir. Y ello nos lleva innecesariamente, ¿no? No podemos escapar a ello, a preguntarnos si existe una salida, un punto de fuga posible, esa lógica de la violencia, toda vez que es ella misma a partir de la cual pensamos. Y es posible, por ende, trazar una lógica alternativa, ¿no? Fuera de los patrones ontológicos sintácticos que están configurando en todo momento eh, un buen sentido que también implica y rige para el pensar. Yo recuerdo en este punto a Deleuze, ¿no? Que muy lúcidamente dice y siempre el pensamiento se guía por imágenes simples y estas imágenes brindan una dirección incluso para el propio pensar, porque dice, nos dan una imagen misma del pensar, cada vez que se supone que sabemos qué significa pensar, que sabemos eso que se supone que estamos haciendo. Ello nos remite asimismo a Heidegger, ¿no? Quien ya se preguntara con la lucidez que asimismo sirve para abrir todo un horizonte de pensamiento en el cual estamos, ¿qué significa pensar? ¿No? Él pondrá ya el foco sobre esta pregunta, pero como digo, se supone que sabemos ya lo que es pensar y al mismo tiempo esa caracterización reflexiva que hacía previamente de la hermenéutica apela y nos redirige efectivamente a reflexionar sobre la propia reflexividad inherente al pensar, es decir, a repensar que sea incluso el pensar mismo, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué concepción del pensar, qué imagen del pensar es la que regirá para nosotros si es que toda vez esa imagen precisamente complica una lógica, un modo de acción es en el cual precisamente alberga toda esa violencia que como digo, se aposenta en nuestra conducta y en nuestra relación al mundo y a los otros, ¿no? Basta con asumir estas cuestiones que a pesar de los problemas técnicos, ¿no? pues puedo dibujar aquí a propósito de mi texto. Basta con asumir, como digo, estas cuestiones para ya transformar nuestra realidad y nuestra epocalidad. Para abrir, en definitiva, la posibilidad de una lógica menos violenta y tanto se sabe lógica y se sabe ejercicio de coherencia y se sabe acción y que por lo tanto es eminentemente debilitadora ya de per se en su mismo reconocimiento como tal de toda pretensión de imposición de la verdad más allá que siempre se oculta y que al mismo tiempo pretende escapar, como digo, como fundamento natural y necesario de toda esa logicidad que pertenece, remite al modo de ser del ser, del darse el ser, ¿no? Ello nos remite entonces necesariamente al diálogo, a la reflexión, a la crítica como modos a través de los cuales efectivamente se da el ser, ¿no? Y se da haciendo logicidad, haciendo sintaxis, abriendo mundo, en definitiva, y sabiéndose ya, reconociéndose ya acción, ¿no? Acción constituida y realizada pluralmente y acción transformadora del mundo, ¿no? De un ser que esencia y se da ante todo como mundo. Basta situarse, como digo, en esta reflexividad trascendental del ser, que es como yo la denomino, y algo acerca de lo cual precisamente incido en este texto de hermenéutica, lenguaje y violencia. Basta situarse en esta reflexividad trascendental, como digo, para alterar el inmundo y para disolver esas fronteras, así las sensibles, ¿no?
que nos horrorizan, nos encogen, nos conmocionan en el mejor de los casos, en el caso de que efectivamente sepamos reconocerlas y no permanezcamos como el preludio del último hombre que hiciera Nietzsche, ¿no? Dice, solo parpadea, es incapaz ya, es indiferente ya a todo lo que sucede a su alrededor. Bueno, sin más, querido Billy, aprovechando que estás haciendo de Cicerón, pues te devuelvo la palabra para que presentes a nuestra querida Teresa Oñate. Bueno, este libro está hecho entre maestros y discípulos, y hoy Teresa y yo hemos llevado ya esta lógica del maestro y el discípulo al extremo, ¿no? A aparecer en vídeo simultáneamente, ya prácticamente como si fuéramos siameses, a que incluso se haga materialmente indiscernible qué voz es la que habla, ¿no? Así que bueno, te doy la palabra y te agradezco profundamente a ti y a la Facultad de Filosofía de la UNAM que hayáis propiciado esta maravillosa ocasión de encuentro y de presentación de esta obra. Gracias. Es muy importante lo que mencionas, Nacho, de esta relación que no solamente tú, sino muchos hemos establecido con Teresa, porque efectivamente, ¿no? En el libro conviven tres generaciones de filósofos y filósofas hermeneutas tratando de pensar, ¿no? Teresa asume a Gianni Bátimo como su maestro. Yo asumo como mi maestra Greta Rivara, ¿no? Y digamos, entre todos nosotros, en el fondo, Nacho, tú y yo somos los más pequeños de la compilación, ¿no? Nosotros somos párvulos, querido Willy. Yo aún más que tú, incluso, así que... mira, además, aprovecho para decir que claro, que uno no tiene la ocasión siempre de estar pensando entre gigantes, ¿no? Como decía, gigantes ya reales, de cuerpo presente, ¿no? Y hay mucha fortuna en participar de un diálogo tan rico y tan alto y tan cualitativamente maravilloso como es este. Sí, en fin, la cosa es que estamos entre maestros y discípulos, y eso es una cosa para de verdad festejarse. Sí, sin ningún otro preámbulo, querida Teresa, te cedo la palabra. Para que... Muchísimas gracias, Billy. Bueno, habéis anticipado con la inteligencia genial que os caracteriza lo que va a ser el hilo conductor justamente de este discurso, porque yo de lo que quería hablar era realmente de esa expresión que a menudo mis amigos y amigas saben que cito de Aristóteles cuando termina de explicar lo que es la relación estatuto práctico, poético, retórico, la aletheia que se debe, la verdad ontológica, que tiene un estatuto práctico, poético y retórico, que se da en la unidad intensiva de obra que se transmite como aletheia, ¿verdad? Como desocultamiento, si es recibida, sí y solo si es recibida, retransmitida por la entelegia, es decir, por el lugar donde coinciden los y piras, fin y límite, que es el discípulo, la discípula, el amigo, la amiga, el público, ¿verdad? Y eso tiene una enorme importancia en el momento en que uno comprende la vocación de escuela, la vocación de no individualismo, sino de comunidad filosófica que siempre tiene la hermenéutica, ¿verdad? Bueno, yo voy a intentar hablar un poco de eso. Antes de nada, comentar, no sé si nadie lo ha enseñado todavía, este libro que ha quedado tan precioso, ¿verdad? Con una serie de azules grisáceos que tienen relación con redes y focos referenciales, seriales, y a la vez está salpicado inevitablemente en nuestro inmundo, en efecto, de rasgos rotos, huellas, mellas de sangre, ¿verdad? El libro, del que ya habéis hablado, han hablado ya mis compañeros, tanto Billy López como
Nacho Escutia, está financiado por ERCITA, por la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica, y yo quiero decir unas palabras antes de seguir con el contenido filosófico que nos ocupa, porque claro, la génesis misma de ERCITA tiene mucho que ver con México y con la UNAM, con Mariflor Aguilar, con Rebeca Maldonado, con Greta Rivara, con María Antonia González Valerio, con Sebastián Lomelí, con Mili López, ahora, ¿verdad? Y se remonta a la muerte de Gadamer. Tras la muerte de Gadamer, inmediatamente después, yo desde la UNED, con la colaboración yo acababa de ganar la cátedra de Historia de la Filosofía en la UNED, y con el apoyo y la colaboración de unos 20 profesores y profesoras hicimos una serie de televisión de 6 capítulos que luego se terminaron reuniendo en 5. Ayer justamente hemos tratado de ese vídeo en las clases del máster que yo estoy impartiendo ahora en la Facultad de Filosofía de la UNAM, un máster muy bonito que dirigen Félix Duque y que antes estaba Ángel Gabilondo en él, que se llama Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, y es muy adecuado para toda la crítica de la violencia. Bueno, pues en ese vídeo, centrado en la muerte de Gadamer y en la importancia que ya tenía la referencia del vínculo entre Bátimo y yo desde los 90, cuando dábamos unos cursos en el Reina Sofía, en el museo, sobre pensar las artes, un tipo estético, ¿verdad? A partir de la muerte de Gadamer, Bátimo vino sistemáticamente, todos los años, a cursos de verano, nosotros allí, en fin. Y cuando murió Gadamer hicimos este vídeo mostrando el asunto de la hermenéutica como nueva coiné, cómo se habían referido tanto Derrida, por ejemplo, en el prólogo del 2003 de Bellier, dedicado a Gadamer, con esa extraña melancolía, dice allí Derrida, también hablando de Paul Celan, ¿verdad? Un año antes de la propia muerte de Derrida, una anticipación, bueno, tanto Derrida como Bátimo, como el postestructuralismo francés, por lo tanto también como la deconstrucción, Richard Rorty, la neopragmática, son movimientos que se refieren a la hermenéutica como lugar, como espacio público donde se puede disentir, donde las diferencias no tienen que quedar englobadas como partes en un todo. Bueno, pues ese vídeo, a la muerte de Gadamer, lo presentamos en un congreso en Granada con unos amigos también de la UNAM y nuestros que se llaman Luis López Sáez y Pepe Zúñiga. Allí nos conocimos Mariflor Aguilar, la profesora Mariflor Aguilar y yo, y la profesora Aguilar dijo, pues ¿por qué no lo presentamos también en la UNAM, en un congreso dedicado a Gadamer, del que luego surgieron unas publicaciones espléndidas, Gadamer y las humanidades, y allí estaba pues Gondin y Richard Palmer, y fue el momento en que yo conocí, además, a las profesoras que he mencionado, se cuentan entre las mejores amigas que yo he podido tener el tesoro de disfrutar en toda mi vida. Bueno, es lógico porque son filósofas, están enclavadas en el entronque de referencia de la hermenéutica y son algunas de las mujeres más valientes y más inspiradas en el compromiso que nos atañe, que es el de cambiar el mundo a mejor, ¿verdad? Bueno, pues ese fue el comienzo de Critia. Luego nos reunimos en un grupo de investigación que se llamaba Palimpsestos, ¿verdad? De lo que son investigaciones estéticas, arqueológicas. Después en Onleneres, que era ontología, lenguaje, hermenéutica. Y finalmente en Erquitia, que consiguió, gracias a Gianni Bátimo y Ángel Gabilondo, exministro de Educación del Gobierno de España, conseguimos financiación con los presidentes de Critia, y las directoras somos la profesora canaria de la Universidad de La Laguna,
Ángela Sierra, otra de mis grandes referencias de amistad, de filía y filosofía, como decía Billy López, ¿verdad? También ha sido, como Bátimo, eurodiputada, es feminista, es jurista y tiene mucho que ver con una de las grandes líneas de investigación de Scritia, que es en efecto la disolución de la violencia desde el punto de vista de la ontología política y de la geopolítica, es decir, de comprensión de cómo la sobredeterminación del capitalismo ilimitado de consumo y la violencia inscrita en el racionalismo de la modernidad están desembocando pues, en unas posiciones no solo naturalizadas y racionalizadas, incluso indiferentes en efecto a través del espectáculo, como se decía, pero inhabitables, la palabra, desde el punto de vista, sobre todo del ecofeminismo, es inhabitable, en un mundo inhabitable. Bien, pues, Critia, de la que decía hace unos días Ángel Gabilondo en la presentación de los primeros premios, la primera edición de los premios Critia Santander que hemos establecido para tesis doctorales y para tesinas, ¿no? Es la tesina que ahora se llama TFM, pues decía Gabilondo, Critia tiene nombre de mujer. Bueno, esto le parecía muy encantador a la gente, sin embargo, lo que esconde esa dimensión encantadora es una crítica radical de las raíces de la violencia racionalizada y normalizada, ¿verdad? La estructura del Critia es internacional, cuenta con la UNAM, cuenta con la UNED de España, con la UNA de Canarias y con un seminario de filosofía y teología crítica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también con 2 centros de investigación, uno en Torino, en la Facultad de Filosofía, lógicamente, de Bátimo y de Gaetano Chiuracci y de tantos otros amigos y amigas, y el Centro Filosófico Religioso Luigi Parison, que es el maestro italiano de Gianni Bátimo, junto con Gadamer, son los 2 maestros que él reconoce, ¿verdad? Esta estructura es una estructura muy flexible, es internacional, pero está centrada, como hace un momento señalaba también Nacho Escutia con acierto, en la latinidad. Francia, Italia y España en Europa, y desde luego la latinidad a través de un centro que se llama CEILAM, de estudios interdisciplinares latinoamericanos que coordina la profesora Ángela Sierra. Desde luego en la UNAM pues es precisamente el modo de vida del Critia de seminarios, publicaciones, congresos, discusiones constantes que mantenemos pues hace ya tantos años, ¿verdad? Decía el profesor Billy López una cosa, en España no es verdad, ni tampoco en Europa. No hay un olvido de la hermenéutica, todo lo contrario, se toma cada vez más como una fuerza insurgente. El rectorado de la UNED le esté prestando un apoyo extraordinario. ¿Por qué? Porque se sabe que es la única alternativa a la anglosajonización de la analítica, de la filosofía de la lógica o de la ciencia, que sin embargo nada tiene que ver con la transformación ni de la historia ni del mundo. Nosotros en broma, ahora se estaba yendo Nacho Escutia no sé dónde, siempre el profesor de lógica parece un tipo ajeno a toda realidad. Eso le hace mucha gracia a Gianni Bátimo, sentado en su chester, en su chimenea, con una pipa y acariciando a un mastín, que es que tiene todavía alguna relación con el cuerpo y con la naturaleza, pero nada que ver con el lenguaje de la transformación del mundo hacia el bien y en la disolución de la violencia, ¿verdad? Bueno, yo comentaros solamente que las 2 líneas de investigación principales de Critia son esta que ya hemos mencionado, la hermenéutica cambia el mundo a través de la disolución
de todos los discursos perentorios que se imponen y no se dejan discutir, de todo aquello que no puede entrar en dialogicidad, y además de la localización, de la normalización, que ya hemos mencionado, de la violencia. Y la otra línea de investigación es justamente la ontología estética del espacio, el tiempo y la percepción como manera de alteración de la filosofía de la historia, de la teología política que se nos vehiculan, la metafísica sobre todo, del positivismo, es decir, del desarrollismo, del progreso, casi inoculado entre las cejas después de la asimilación que ha olvidado su origen, diría Nietzsche, del Génesis, ¿verdad? El Génesis bíblico, y precisamente de la hegemonía de las ciencias, un positivismo que reduce el tiempo a presente y a presencia, y además sigue un cinetismo, que para el tiempo es imposible, ¿verdad? Un cinetismo del antes y el después, sin hacerse cargo de el ser del tiempo, para decirlo, desde luego, no solo con Max Heidegger, sino incluso también con el primer documento escrito de nuestra memoria filosófica, que es el que conocemos como la sentencia de Anaximandro. Bueno, pues una vez comentado cuáles son esas líneas de investigación, una de las manías encantadoras, yo creo, de Ercrita, de sus sedes y de sus miembros, es que todo lo publicamos, ¿verdad? Todo lo publicamos. Hacemos múltiples congresos, seminarios, debates, discusiones y lo publicamos. En textos fílmicos, en textos televisivos, naturalmente en libros. Hay en este momento en ciernes, como comentaba también Nacho Escutia, varios libros de la colección Pensar nuestro tiempo, que están coordinados por profesores y profesoras de la UNAM. Por ejemplo, hay uno de Rebeca Maldonado, coordinado entre ella y un investigador que ya es doctor de la UNED, Javier Riutor, que se llama El retorno de lo sagrado, lo divino y las religiones del mundo. Hay otro de esos libros coordinado por María Antonia González Valerio y por Sebastián Lomelí, que se llama Estética y Tecnologías. Hay otro coordinado por una profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, encantadora, que siempre trabaja con nosotros, Mayusa de la Cámara, que se llama La búsqueda de la verdad a través del tiempo, historia de la filosofía, y es el volumen 2 de uno que ya ha aparecido. Es decir, toda esa colección está en ciernes y abierta naturalmente a vuestra participación como miembros de pleno derecho, siempre en la UNAM y en las universidades de México, que vosotros consideréis a las publicaciones de Ercrita. Hay también yo creo que está terminado ya. Me comentaba ayer que es un segundo número de la revista online Pensamiento al Margen. El primero lo dedicamos a Bátimo cuando cumplió 80 años, ¿verdad? Y este segundo lo dedicamos a Heidegger revolucionario, política y historias del ser, o políticas del ser. Está coordinado por varios investigadores mexicanos y españoles de Erquitia. Bueno, si paso ahora, esperando no aburriros y a la velocidad, parece que me está permitiendo la tecnología, que en este caso no sé. La tienes pacificada. No digas nada, no digas nada, no lo estropeemos, ¿verdad? Mi contribución, si bien lo cierto es que lógicamente, eso es inevitable, me han interesado mucho más las de los otros, como tiene que ocurrir, ¿verdad? La entrevista entre Gianni Bátimo y Billy López es maravillosa. La contribución de Billy López, a su vez, en este texto es espléndida, muy pertinente. La de Nacho Escutia. El prólogo de Mariflor Aguilar es exquisito, como todo lo que ella hace, ¿verdad? Nuestra dama elegante, como solo puede serlo la izquierda, ¿eh? Solo la izquierda puede ser tan elegante, ¿verdad? Y el texto de Gaetano Chiurazzi, de Greta Rivara, es un libro maravilloso.
En cuanto a mi contribución, en efecto está dividida en dos partes porque era un texto un poco largo y los editores han tenido el buen juicio, el acierto de dividirlo en dos partes y se llama Con mi propia voz, desde que somos una conversación. Y en efecto, pues es un poco para impedir la ilusión un poco absurda de que nadie hable de hermenéutica con una sola voz, porque en todo caso es una oral, o como dice el final de mi texto, hay veces incluso que en silencio, danzando alrededor de una hoguera en la playa, yo que he pasado la infancia en el mar, ¿verdad? Esta contribución en dos partes, que se refiere a conversaciones, tiene una primera parte estructurada precisamente por lo que decía al comienzo de esta intervención, por la relación crítica de la retransmisión creativa y nunca clónica del discípulo y el maestro. Dimensión que estructura una relación de la crítica de Aristóteles a Platón, la crítica de Heidegger a Nietzsche, la crítica de Bátimo a Gadamer y la crítica de Oñate a mí, queridísimo maestro Gianni Bátimo. ¿Cómo se estructura esto? En el caso de Aristóteles, ahora tengo que obligarme a ser brevísima, ¿no? Comentaba hace un momento con Nacho esta tarde que cuando uno va a hablar de un libro, escribe otro libro. Es un asunto inevitable, ¿verdad? Así que no voy a hacerlo, voy a intentar ceñir la brida del caballo al galope muy estrechamente. En el caso de la crítica de Aristóteles a Platón, que es un platonista, un platónico crítico, ¿verdad? Se basa sobre todo no en cómo le leían los medievales desde la lógica y los físicos, sino fundamentalmente en el de ánima, en el hermenellas, la primera explicitación de que la filosofía no dialéctica y no sofística es hermenéutica, basada en la acción, ¿verdad? Y la filosofía primera, mal llamada metafísica, por los peripatéticos posteriores, en las éticas y en la poética. Hablar de la política sería un capítulo aparte. Yo cada vez estoy más convencida de que es un texto de camuflaje. No voy a hablar de esto, lo juro, sino en efecto de la crítica de Aristóteles en todos estos textos, que son los que lee Nietzsche. Nietzsche, lector de Aristóteles, una crítica, una cosa que resume perfectamente el profesor Lambrosco Louvaritsis, recomiendo encarecidamente, en Les Origines de la Pensée Européenne, ¿no? Que tendríamos que traducir, se titula cuando pasa en la Histoire de la Philosophie ancienne y medieval, cuando pasa de Platón a Aristóteles, dice el concepto a la acción. Eso es decisivo, ¿verdad? Lo que discute Aristóteles con Platón es que el tiempo cinético, el lenguaje semántico atributivo, del cual, como cierre conceptual, necesita Platón escaparse en los mitos irracionales, ha de subordinarse, y si no se engendra una profunda violencia, a la temporalidad de la acción comunitaria, las diferencias vivas enlazadas, ¿verdad? Si no se produce esto, sino que se atiende a paradigmas tecnológicos y no a las diferencias vivas, se introduce entonces ya la metafísica ciencia técnica, que ya está en Platón. Ya está en Platón. La segunda consideración es la de Heidegger crítico de Nietzsche. ¿Cómo se articula esto? Yo parto del segundo Heidegger para leer al primero, por lo tanto, de Zeit und Sein, para leer a Sein und Zeit, ¿verdad? Desde el 62 al 27, de acuerdo con la Quere, con la vuelta de Heidegger. Y aquí los textos que considero sobre todo son Vom Wesen der Wahrheit, de la esencia de la verdad, der Ursprung des Kunstwerkes, el origen de la obra de arte, la Carta del Humanismo, como no, los Holzwege, Wege und Aussätze, es decir, sendas interrumpidas, o conferencias de artículos, Beckmarken, hitos, Zeit und Sein,
puede ser que es la cumbre del legado del pensamiento de Heidegger, ¿verdad? En una ontología estética contra la violencia, en la destitución, en la Verbindung, en la desplazamiento, alteración de la violencia, y Kunst der Raum, el arte y el espacio, los seminarios del Thor dedicados a Heráclito, igual que Zeitung Sein está dedicado en último término, de acuerdo con el protocolo de la conferencia, tiempo y ser, a una discusión con Hegel sobre la interpretación del to auto esti, no ein aieinai, lo mismo es pensar y ser, la interpretación que hace de Parménides Hegel es identitaria, mientras que la interpretación que hace Heidegger se basa en la diferencia de la diferencia, es decir, en la lece de la aletheia y en la lictum, como vosotros sabéis, en el final de la filosofía de la área del pensar, como una dimensión preespacial, como un ahondamiento en el que pueden, como la zinc, como la jarra, una capacidad, el claro, de recibir a la vez lo claro y lo oscuro, y la voz y el eco, ¿verdad? Dice Heidegger. También los póstumos, los Beiträge, Besinum, Megaignis, y los Schwertehefte, los cuadernos negros. He de decir, entre paréntesis, que entre vosotros está la mayor especialista internacional en el conocimiento de los póstumos de Heidegger, que es la profesora Rebeca Maldonado. Esto es de una inmensidad, ¿verdad? Y a la vez conoce, por eso mismo, porque también tienen que ver con la historia del ser, la comprensión aguda, clara, precisa de lo que son, parece un barroco, ¿verdad? De lo que son los cuadernos negros. Discute Heidegger con Nietzsche, una vez que dice, yo a partir de la quere, de la vuelta, el anverso, la conversión, el retorno, me refiero. Nietzsche se está refiriendo a Nietzsche siempre. ¿Qué discute? Pues bueno, claro, discute los ítems nietzscheanos. Dios ha muerto, hay el nihilismo, hay la voluntad de poder, es decir, Gott ist tot, pero cuidado que era la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, porque quien lo había establecido era Hegel, discute el nihilismo, discute la der Will zur Macht, es decir, la voluntad de poder, que yo prefiero que traduzcamos por potencia y por posibilidad, y que hay el Übermensch, hay el hombre, y hay el ewige Wiederkehr des Gleichen, y el eterno volver a darse de lo igual, no dice Heidegger, Nietzsche no dice ni de lo mismo ni de la diferencia. Eso es bastante significativo para mí, y en uno de las zonas de estos artículos explico por qué y qué significa eso de la igualdad ante la de las diferentes grandes épocas de la historia como una isonomía contraviolenta contra la superación supuestamente moderna. Bien, ¿qué discute Heidegger? Haciendo toda esa revisión de las grandes problemáticas nietzscheanas, no solamente en los dos volúmenes del Nietzsche, sino en otros muchos textos, ¿verdad? Discute que hay una ambigüedad, como es sabido, entre el Nietzsche metafísico, todavía moderno, el último metafísico, y otra lectura de Nietzsche mucho más coherente, que sí se basa en la aplicación del eterno retorno como criterio hermenéutico, no como un asunto de física celeste o terrestre, sino como criterio hermenéutico, criterio metron, como criterio de las ciencias del espíritu, de las Wissenschaften, ¿verdad? De las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias que se saben históricas, Geist, el espíritu, Wissenschaften. Estas ciencias son hermenéuticas, son reflexivas, son autoconscientes, y espíritu significa aquí naturalmente no el sexo de los ángeles, sino la racionalidad de segundo grado, reflexiva, comunitaria. La racionalidad comunitaria que se da históricamente. Bien, pues esto que discute Heidegger es enormemente importante porque siguiendo la huella de Derrida, la senda del eterno retorno, Heidegger desemboca en la necesidad
de establecer, en efecto, otra temporalidad y otra, la establece en un andenken, en una rememoración, claro, otro espacio y otro tiempo, el salto, otro espacio y a otro tiempo, que sí permiten en Anderer Anfang, el otro inicio de Hölderlin, sí permiten la transformación de la metafísica, de la historia de la salvación, luego convertida en historia de la secularización, de la conquista, de la invasión, de la civilización. No, otra filosofía de la historia relacionada con otra comprensión no reductivista, no elemental, la espacialidad, de la temporalidad que termina bebiendo de Parménides y de Heráclito. Y de Heráclito, como ya digo, un poco llamativamente, el oscuro, ¿no? Como Heidegger. ¿Qué? Porque la lece ya lo velado, callado, tapado, lo silente, la epifanía del misterio está en el corazón del Das Ereignis, del acontecer, del ser al tiempo. Pero el tiempo ya se ha modificado aquí por la posibilidad, los tres éxtasis de la temporalidad se enlazan por la posibilidad del futuro, del presente y del pasado, se enlazan por la cuarta dimensión del tiempo, que es el espacio, pero un espacio que a su vez no es un espacio extenso, divisible, sino un espacio que enlaza la diferencia. Bien, pues entonces ahí lo dejamos. ¿Qué discute Bátimo, el discípulo Bátimo con Gadamer, verdad? Y yo con Bátimo. Esta es la zona más densa de estos dos artículos. Primero porque yo me siento, en efecto, como decía Billy López, bueno, me siento y lo soy, discípula de Gianni Bátimo, hablo con él todas las semanas y yo le debo profundamente a su interpretación de Nietzsche, a su interpretación de Heidegger, al giro lógico-político. A mí me parece que Bátimo siempre tiene la lucidez de decirnos dónde estamos, desde el punto de vista de la filosofía de la historia, ¿verdad? Bien, pues yo aquí he tenido que recorrer la obra entera de Bátimo, desde la lectura magistral que hace de Nietzsche y de Heidegger, el primer Bátimo, en textos como son Hipótesis su Nietzsche, El folleto de la máscara, Nietzsche el libertador, ¿verdad? Es el Historia y lenguaje, el primer texto que dedica a Heidegger, Diálogo con Nietzsche, que se refiere a textos menos conocidos, yo tuve el honor de prologarlo, Al di là del soggetto, Pensare dopo Nietzsche y Heidegger, más allá del sujeto, pensar después de Nietzsche y Heidegger, Las aventuras de la diferencia al final de la modernidad, Sociedad transparente, que yo fue la primera obra de Bátimo que traduje en 1989, claro, yo era muy pequeña, La sociedad transparente, ética de la interpretación, que también la traduje yo, y el último de los textos de este periodo, del primer Bátimo, que es un texto que os recomiendo encarecidamente y no sé por qué la gente no lo tiene tan en cuenta, que se llama La religión, y es la cumbre de Capri. En 1994 acaba de caer el muro de Berlín, en efecto, como explicaba Billy López, o como lo explica en su texto, ¿verdad? Se acababa de establecer Fukuyama el fin de la historia belicista de la Guerra Fría, entonces hasta que encontraron la cruzada contra el Islam. Bueno, pues entonces en esta cumbre de 1994 se reúnen Derrida, Derrida y Bátimo son los editores del libro, que se publica simultáneamente en francés, en inglés, en alemán, en castellano, y están allí Gadamer, Eugenio Díaz y otros filósofos, ¿verdad? Justo después de esa cumbre de 1994, en el 96, como nos volvía a recordar el profesor Billy López, se produce el texto di credere, creer que se cree, que está traducido a todas las lenguas del mundo, y ahí se produce el giro de Bátimo hacia una teología política como filosofía de la historia, que es un cristianismo comunista. Cristianismo comunista hermenéutico. Comienza con Gioacchino di Fiore, como vosotros recordaréis, y va declinándose en los textos siguientes, sin dogma, sin sumisión, sin superstición, un cristianismo después de la civilización cristiana en torno a la fraternidad comunista,
libra al comunismo de ser, porque es hermenéutico, de ser realista, desarrollista, positivista, y libra a la hermenéutica, a su vez, ¿de qué? De una tentación que la acometía en el primer periodo de Bátimo, y es que la crítica contra el fundamentalismo autoritario corría el riesgo de una tentación que además se agudiza en el caso de Bátimo cuando trata con Richard Rorty, que es la tentación del relativismo. Eso hacía el juego, naturalmente, a Estados Unidos con un colapso totalmente involuntario por parte de Bátimo que corrige. Es decir, un siero débole, pensamiento que debilita, que distorsiona, que hace imposibles en el lenguaje las imposiciones perentorias, pero con un criterio afirmativo, positivo por los débiles, para los débiles, un criterio que determina, ¿veis? No es tronco importante el criterio, determina que en todos los juicios dubitativos, ya fueran prácticos, teóricos, se escoja a favor de los débiles. Por lo tanto, no Richard Rorty, pues muy simpático que pueda resultar a algunos, sino Walter Benjamin. Walter Benjamin, la voz de los vencidos, de los tiempos, otros de los olvidados, los que no tienen ni siquiera representación parlamentaria, ¿verdad? Los débiles, los emigrados, los que no tienen lugar ni tiempo, execrados de todas partes. Esa es una violencia que yo creo que no ha conocido ningún periodo de tiempo anterior, ¿verdad? Ha sido, por lo tanto, un cristianismo fraterno, comunal, comunitario, solidario, ¿verdad? El pensamiento débil, no relativista, sino a los débiles. Entonces, ¿qué podía yo discutir con Gianni Bátimo, al que amo? Sí, y que me ha enseñado tanto. Pues tiene que ver, esto no lo voy a desvelar, es el secreto de este libro y vosotros, vosotros, como dicen los andaluces cuando no saben qué género utilizar, lo tendréis, ojalá, que lo leáis, ¿verdad? Pues sí que tiene que ver con lo otro, con la alteridad, la diferencia, con los otros pueblos, las otras culturas, incluso las culturas animales, con el planeta, con los otros pasados posibles que ya están enfatizados en Gadamer, ¿verdad? Y lógicamente, pues con la diferencia que puede haber entre una batimiana de izquierdas como una heideggeriana, por eso batimiana, pero ecofeminista. Por lo tanto, tiene que ver con la diferencia y con lo sagrado e indisponible, incluso con los otros dioses de otras culturas. Bien, pues si no he agotado todo el tiempo posible, voy a anunciar muy brevemente la segunda parte, que es la criteología, a la que se refería con tanta amabilidad el profesor Piri López, ¿verdad? Porque el problema del criterio de las interpretaciones, el problema del relativismo, del capitalismo ilimitado de consumo convertido en neoliberalismo, es el problema de la violencia. Y no lo parece, ¿verdad? Parece amable el relativismo no fundamentalista. De manera que el criterio del enlace de las diferencias, el método, yo creo, para decirlo esta vez citando a Ortega, es el problema de nuestro tiempo. Hay, para discutir desde el punto de vista de la verdad ontológica, los diálogos que antes he trazado, las conexiones y los cruces, la ontología de la hermenéutica es muy compleja, porque haceros cargo de cómo se relaciona además ahora Heidegger también con Aristóteles y con Platón y con los presocráticos, y Gadamer con ellos mismos y con Heidegger, y cómo se relaciona. Esta dimensión de complejidad no debe asustar, al contrario, la violencia es siempre mental, es siempre reduccionista, siempre la de la imposición de la fuerza. El lenguaje y la cultura, como saben particularmente bien las culturas latinoamericanas, es complejo, es barroco, es el de los matices, el de las diferencias. Bueno, no voy a seguir por ahí porque me
la dimensión enfática de la laudatio, del encomio, me gusta mucho cuando se trata de Latinoamérica, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios que han estado funcionando, si me dejáis decirlo así, en la crítica de Aristóteles a Platón, de Heidegger a Nietzsche, de Bátimo a Gadamer y de Oñate a Bátimo, en esos diálogos, en esas conversaciones, desde que somos una conversación, como decía Hölderlin, porque eso es la hermenéutica, ¿verdad? Yo señalo 4, no os voy a aburrir, los voy a enunciar, que son, en primer lugar, la subordinación condicional del movimiento individual a la acción comunitaria, que es lo que preside toda educación en la no violencia, que se debe al descubrimiento que hace Aristóteles de cómo hay un alma individual del cuerpo que muere con el cuerpo. Eso no le gustó nada a la asimilación semita, cristiana, sobre todo cristiana, de Aristóteles, pero bueno, eso borrarlo ahora. La subordinación del modo de ser de la individualidad y de su alma al alma, la vida comunitaria, espiritual en el sentido al que me he referido antes, ¿verdad? Y ese alma o esa vida comunitaria condicionante, siempre condicionante desde el punto de vista del contexto para la hermenéutica, se basa en algo elemental y es mejor que elemental, simple, y es que el elemento individual con dificultad, abstracto por otra parte, con dificultad descubre lo comunitario, mientras que si hablamos del condicionante comunitario de lo individual, incluimos ambas dimensiones, entonces no se es excluyente, ¿verdad? La ontología del tiempo que corresponde a esta dimensión, la subordinación de lo individual a lo comunitario, de la vida individual a la comunitaria, por el bien, ¿verdad? ¿Os acordáis de Ricard cuando, dando ética Nicómaco en medio de soi-même comme un autre, sí mismo como otro, dice, por una vida en comunidad, por el otro, para el otro, y en medio de instituciones justas? Pues esta relación respecto de la temporalidad se basa en la subordinación de la diacronía cinética a la sincronía estática, no del reposo. El reposo es el contrario coperteneciente al movimiento, sino estática, que se da en un cuerpo comunitario que es el lenguaje, un cuerpo histórico. Aquí es muy importante recordar la tetralogía temporal de Heráclito, la diferencia entre Cronos, el titán que devora a sus hijos, el tiempo pensado desde la muerte, Aidion, la temporalidad solo pensada únicamente desde la vida eterna, continua, necesaria, la cual nosotros tenemos de vez en cuando algún atisbo, ¿verdad? Y el cruce, en el que sí estamos muy a menudo y además cuanto más hermenéuticos y ontogoestéticos y poetas en el sentido de lo que fundan los poetas hölderlinianos, es decir, desde el punto de vista de la asunción de cómo habitamos en el lenguaje, bien, pues ese cruce entre eternidad y muerte es aion, que es el instante eterno, que no se cruza por cualquier sitio, sino por el kairos, es decir, la temporalidad de la gracia, de la risa, de la plenitud, la consecución de lo que tiene que ver con la filía, con la amistad, con un determinado modo de placer que desea retornar, ¿verdad? Son todas maneras de resistir a la violencia de la brutalidad. Y tiene un correlato también, tercer criterio, con el espacio. El espacio igualmente no solo es extenso divisible, igual que el tiempo no puede ser reducido al movimiento de Cronos, del titán, ¿verdad? Su versión más elemental produce una tristeza. Ese espacio tampoco es solo el extenso divisible, sino también el intensivo indivisible de la convergencia y el del nexo diferencial entre el espacio
de la muerte, de la divisibilidad al infinito, y el espacio de la intensidad de la obra de arte. Ese nexo diferencial es el que corresponde al tiempo kairos y es la dictum que nos ha enseñado Heidegger, ¿verdad? Es un espacio que enlaza por la diferencia. Pensad en el vivir entre cielo, tierra, mortales y inmortales, enlazados por el espacio diferencial, la apertura despejada que pone en respectividad referencial las topologías donde pueden habitar las comunidades en la paz. A mí me hace gracia, bueno, pero esto es otra conferencia, cómo se disgustan ante la paz los que, la paz de los cementerios. Hombre, no todas las comunidades pueden tener una emancipación comunitaria que les permita habitar en paz, que les permita habitar en el intercambio de las diferencias, ¿verdad? El último de los criterios correspondiente a los que acabo de enumerar, la subordinación del movimiento a la acción, a la recuperación de la complejidad, de la temporalidad y de los sentidos del espacio que le son correlativos, es el de la ontología del límite, que es la enología de lo uno y lo múltiple, Elena, donde el lenguaje de lo predicativo categorial semántico se subordina al lenguaje noésico espiritual comunitario, creativo, reflexivo, histórico. Hay que recordar, basta con esto, el Washeitsdenken de Heidegger, que está siempre reescribiendo al Aristóteles griego desconocido y olvidado, el noen es poéticos, creativo, es patéticos, es receptivo y además oréxicos. Desea, es el espíritu deseante, desea el enlace entre la creatividad y la receptividad, entre la conversación de la producción creativa y la escucha, la recepción, desde que somos una conversación, ¿verdad? Bien, pues todo esto es para decir en una palabra que este libro, que a mí me parece maravilloso, acierta exactamente en la comprensión de cómo es el modo de ser del lenguaje, ¿no? El lenguaje que se dice de plurales maneras, ya decía Aristóteles, el modo de ser del lenguaje, el que puede permitirnos la disolución, la minoración, la debilitación, diría Bátimo. La violencia consiste en la reducción elemental, brutal, de la complejidad del lenguaje a alguna de sus dimensiones menos ricas, menos comunitarias, menos comunicativas. Las diferencias enlazadas del espacio-tiempo, el lenguaje del ser, transmiten de una manera bastante elocuente, si se puede decir así, la crítica de la racionalidad de un lenguaje instrumental, que es la que padecemos en el inmundo, en efecto, del capitalismo ilimitado de consumo que a todos, a los humanos, a los entes y al ser y al planeta, los convierte en meras mercancías, existencias humanas expuestas sin misterio ninguno en los anaqueles de las superficies, ¿cómo se les llama? Superficies de consumo, superficies del supermercado que nos asfixia, ¿verdad? Bueno, pues espero no haber abusado de vuestra atención y agradezco profundamente al profesor Billy López y a Chuscuta esta interlocución y este libro que ha sido posible por ellos y que espero que los lectores virtuales precisamente se sientan más invitados a abrir, leer y meditar a partir de esta conversación. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Teresa, a ti, Nacho, por estas conmovedoras palabras que nos han dedicado. No podré estar de acuerdo con ustedes. Naturalmente nos tomamos un poco más de tiempo del que era preciso,
El plan original era que habláramos 20 minutos cada quien, pero bueno, solemos extendernos, ¿verdad? Entonces no importa, solamente quisiera leer algunos comentarios que nos hicieron en YouTube. Hay un comentario de Gonzalo Rivera Gurrola, que dice que el danzar alrededor de la hoguera tiene un significado de temeridad, lo que implica atrevimiento y seguridad, además de la prudencia al abordar un nuevo conocimiento. No podríamos estar más de acuerdo contigo. Hay un comentario de Pelayo Guijarro. Un gusto escucharle, supongo que se refiere a Teresa, desde Granada. Y cuán importante es ese pensiero de Évole como estrategia hermenéutica para peinar la historia contra pelo, como dirían Benjamin, y rescatar los pasados vencidos. Gonzalo Chávez, desde México, dice: felicidades a todos por su excelente trabajo. El proyecto sin duda abre un nuevo capítulo en la historia de la hermenéutica, pero más importante, los lenguajes para leer la violencia contemporánea. Bueno, estos son los comentarios que hicieron, más que preguntas, eran comentarios, ¿no? No sé si Teresa o Nacho tuvieron alguna cosa que decir frente a estos comentarios. A mí ya me da un poco de vergüenza, o al menos pudor y justicia, como en eso sí decía Platón, ¿verdad? Añadir nada, porque es verdad que me he excedido un poco y detesto yo toda hibris, toda desmesura. Y bueno, pues sí, el deseo de estar en una playa, no sé, en Sinaloa, de repente me apetecía mucho, alrededor de una hoguera, danzando en corro, todos los hermeneutas del mundo, un paso adelante, ¿verdad? Como diría, remedando a Derrida. Muchas gracias por esos comentarios tan amables. Muchas gracias, Billy. En fin, bueno, pues yo creo que eso es todo lo que tenemos que decir. Les agradezco enormemente a Teresa y a Nacho, a Gianni Bátimo, por supuesto, a Gaetano Chiorassi, a Greta Rivara, a Mariflor Aguilar, ¿no? Le mandé el enlace de la presentación tanto a Bátimo como a Gaetano. Espero que nos estén escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias también a la Facultad de Filosofía y Letras, a Dayanara, a Regina, se me acaba de olvidar su nombre, perdonen ustedes, lo tenía por aquí apuntado. Bueno, en fin, a todo el mundo que ha estado implicado en esta transmisión, en la producción del libro. Y bueno, yo creo que es todo. Muchas gracias por todo, a todas y a todos. Muchas gracias, por supuesto, al auditorio, ¿verdad?, que nos estuvieron siguiendo. Para ustedes es todo lo que hacemos, en fin. Entonces yo creo que eso sería todo. Y hasta aquí dejamos la transmisión. De verdad, muchísimas gracias.